apropiación indebida a la astrología moderna. Cuando hablamos de una apropiación indebida a la astrología moderna, implica necesariamente que la astrología tradicional, de lo que estoy diciendo, pues considera a Lilith como un factor de primordial importancia, ¿no? O sea, la mejor manera de entender a Lilith, siempre lo he dicho, el mejor tratado es el tratado sobre la luna que está dentro de la gran introducción de Abu Masar. O sea, cuando Abu Masar habla de los ciclos lunares y habla de las mareas y habla de la manera en que influye en el agua, ¿de acuerdo?, la luna en sus ciclos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Lilith, estamos hablando de dos puntos en la órbita de la luna. O sea, en su movimiento elíptico, la luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra. Entonces, cuando la luna se encuentra a su máxima distancia, lo que se le denomina apogeo lunar, la luna está en lo que llamaríamos, bueno, el apogeo lunar, como lo han llamado los modernos, Lilith. Y cuando nosotros lo vemos en el perigeo, estamos viendo la luna que se encuentra pues, muy cerca de la Tierra, por lo tanto la vemos más grande, por lo tanto la vemos más luminosa, ¿de acuerdo? Y se corresponde con el concepto menos conocido de Príapo, ¿no? Príapo es el punto opuesto a la luna en su apogeo, es por lo tanto perigeo lunar. El primer factor importante a la hora de tener en cuenta lo que representan esos dos momentos en cuanto a la fase de la luna se corresponde con el hecho de que nosotros debemos entender el ciclo de Lilith en relación al ciclo del nodo lunar. Es decir, el nodo lunar está relacionado con está vinculado a la relación que la luna mantiene con el sol, como estábamos comentando en otro corte en este vídeo. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo a Lilith, estamos estableciendo pues más bien la relación que se establece entre la luna, ¿de acuerdo?, y la Tierra. Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo que estábamos comentando acerca de la vida, estas esferas, que se corresponden con la esfera del Sol, la esfera de la Luna y la esfera de Saturno, se corresponden con el cuerpo vegetativo, el cuerpo concupiscente y el cuerpo irascible, concupiscente y racional, cuando estamos viendo esas tres esferas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del proceso de muerte y vida, estamos hablando de esos tres elementos que concurren. Uno que está vinculado con el ascendente, por lo tanto con los ejes cósmicos que se corresponden con los ángulos, por lo tanto con la Tierra está vinculada a Saturno. Luego la Luna, que es el movimiento del que hemos hablado largo y tendido en otra fase de esta charla, y luego el del Sol, que también hemos comentado, yo creo. Entonces, la relación que hay entre el Sol y la Luna está explicada a través de los nodos, y la relación que mantiene con la Tierra la Luna está más bien implícita dentro del concepto del apogeo del perigeo. Se corresponde con la velocidad de la Luna y se corresponde con la cercanía o la lejanía. Hay que decir que la Luna es significador universal de todo lo que se manifiesta en una carta y por lo tanto está vinculada a la fisis, está vinculada a la naturaleza tal y como se expresa. Ya hemos hablado también en otra fase, cuando estamos hablando de la Luna, estamos hablando del intermediario entre lo superlunar, es decir, el ámbito en donde no hay generación y corrupción, el ámbito de lo divino, y el ámbito de lo humano, es decir, el ámbito de lo natural, ¿de acuerdo? Eso corresponde con el reino donde manda el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la condición de la Luna respecto de la Tierra, y ese ciclo de la Luna con respecto a la Tierra, y el perigeo y el apogeo, cuando nosotros observamos a la Luna en su posición más alejada, lo que estamos viendo es la manera en que la Luna se mantiene separada o establece un límite, un corte con la Tierra. Por lo tanto, en ese instante de la fase es cuando la Luna, de alguna manera, se disocia de lo que es su función protectora. Y eso es lo que representa Lilith. Entonces, ¿dónde observamos, si hacemos una traslación en términos psicológicos, dónde observamos eso de manera fehaciente en el individuo? Pues básicamente en el proceso de destete. Es decir, el momento en el que la madre penaliza al hijo. Es decir, establece un corte y rompe el vínculo simbiótico.
Es decir, lo que nos está indicando Lilith es cómo nosotros rompemos un vínculo cuando ese vínculo se ha vuelto simbióticamente destructivo, o sea, desde el punto de vista de un simbionte, destructivo para el ente, es decir, destructivo para el ser, destructivo para el individuo. Príapo representa justo lo contrario, representa el mayor nivel de parenteralidad, es decir, un nivel en el cual se produce una fusión en el goce entre lo que es el principio cuidado, que es la tierra, y el principio cuidador, que es la luna. Con lo cual, cuando vemos a Príapo, estamos viendo la fusión total, la fusión concupiscente entre el hijo y la madre. Cuando nosotros estamos viendo a Lilith, estamos viendo la fisión, de acuerdo a esa concupiscencia a través de lo que representa el corte entre la madre y el hijo. Es como la ruptura del Edipo, ¿de acuerdo? Con lo cual es la ruptura edípica, es la manera en que la madre penaliza. La experiencia de Lilith, siempre los tránsitos de Lilith, sobre todo en la infancia, y los ciclos de Lilith, marcan los momentos en los cuales el individuo es reprimido y por lo tanto marca la manera en que hemos sido penalizados o hemos sido castigados. Lilith representa el castigo, básicamente, y la manera en que nosotros castigamos a los demás. Es decir, la manera en que cuando nos vemos deprimidos en un vínculo o nos hallamos en un estado... Bueno, Lilith solamente se activa cuando la luna entra en apoptosis. La palabra apoptosis es una palabra muy interesante. La palabra apoptosis proviene de la fisiología y se corresponde al momento celular en el cual una célula decide suicidarse en beneficio del conjunto. Es decir, es el momento en el que la célula se sacrifica, ¿de acuerdo? Y es uno de los principales resortes que tiene el organismo para combatir el proceso de multiplicación celular que llamamos cáncer, ¿no? Entonces, una célula, cuando va a convertirse en cancerígena, hasta cierto punto, si sus marcadores detectan que se va a convertir en eso, se suicida y lo hace en beneficio del conjunto. Eso es la apoptosis lunar. Cuando nosotros estamos hablando de la luna, estamos hablando de la manera en que nutrimos y somos nutridos y de la manera en que percibimos la realidad. Es una manera normalizada. Ahora bien, en el instante en el cual la realidad es totalmente incompatible con la nutrición o la sensación de estar nutrido, es decir, es totalmente incompatible con la necesidad, con nuestras necesidades y con la vida, la luna tiene un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa es Lilith. Si yo, por ejemplo, tengo la luna en Tauro, tengo la luna exaltada, en el momento en el que yo tengo un vínculo, ese vínculo se vuelve tóxico, llega un momento en que ese vínculo es totalmente insostenible para mí. En el instante en que es totalmente insostenible para mí, mi cuerpo físico, ¿de acuerdo?, genera un proceso que activa esa variante de la luna en su fase, y yo activo mi Lilith en Virgo, y esa luna se vuelve virginiana para cortar. Es decir, se vuelve mercurial, siendo como es venusina habitualmente, y a través de esa mercurialidad, en el punto en donde en la carta vemos a Mercurio haciendo lo que Mercurio hace en ese punto en concreto, corta el vínculo. Y por lo tanto, amputa el vínculo. Y lo amputa de manera terminante. Quiere decirse que cuando Lilith se activa, es un proceso totalmente irreversible. Es un proceso que no tiene vuelta atrás. Cuando tú ves que una persona cambia su pauta de comportamiento de manera radical en cuanto a lo que es su manera de vincularse contigo y adopta una postura que a priori resulta totalmente forzada frente a lo que él es verdaderamente, y ves la manera en que se enfada y ves la manera en que te castiga, ahí estás viendo a Lilith. Lilith es la manera en que la luna asume la condición de que ya ese vínculo es totalmente imposible y que por lo tanto equivale a hay que matar el vínculo. Hay que decir que hablo de apoptosis lunar porque la luna interpreta el vínculo como una parte de sí misma. Es decir, que si yo me vinculo contigo y experimento un vínculo lunar contigo, tú eres parte de mí. Se produce un proceso de simbiosis. Entonces, para la luna, cortar un vínculo que se ha vuelto simbiótico es necesariamente una autoemasculación. Es un proceso de castración, es un proceso de corte. Lo experimenta como un proceso crítico, ¿vale? Con lo cual eso es lo que representa
Lilith. Lilith representa pues la ira incontenida e irreversible a través de la cual cortamos. Evidentemente hay una doble connotación, que es una connotación vinculada pues, a criterios culturales asociados a lo que somos los hombres y las mujeres, ¿no? Que cada cultura pues, ha tenido una manera diferente de interpretar lo que es el hombre y lo que es la mujer. La interpretación dentro del marco tradicional, incluso dentro del marco moderno, pues nos indica que Lilith es la mujer a la que el hombre teme, mientras que Lilith es la mujer en la que la mujer teme convertirse. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el principio femenino, que calificar de femenino a la luna es bastante abusivo, porque en realidad la luna no es un principio femenino. Es un principio que ostenta una ambigüedad importante, es muy conflictivo esta cuestión, en estos términos, en el tiempo en que nos ha tocado, en estos tiempos de confusión que nos han tocado vivir, ¿no? Pero cuando nosotros estamos viendo a una mujer presa de Lilith, es una mujer que de alguna manera en esa pauta se reafirma de manera agresiva. De la misma manera que también hay agresividad en la Lilith masculina, en la medida en que está replicando la relación del hijo con el principio materno, o del hijo en su relación con la realidad, en una secuencia de ¿cómo lo diría?, de incompatibilidad. Entonces, en una Lilith activada en una mujer observamos una complacencia en esa violencia, ¿no? O sea, una especie de entrega a lo que es ese proceso violento. Pero es la mujer en el sentido en el que es el tipo de mujer en el que una mujer teme convertirse, ¿no? Creo que es la mejor manera de hablarlo, por la mejor manera de decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la lectura que cabría hacer desde un punto de vista tangencial de lo que es la Lilith astrológica desde una visión tradicional. También hay que entender que desde una visión tradicional, Lilith, es decir, el apogeo del perigeo lunar y las fases de ese ciclo, que es un ciclo de 9 años, de 8 años, ese ciclo, ¿de acuerdo?, tiene una importancia preponderante, sobre todo en temas de prognosis. Es decir, en cuanto a lo que representa la velocidad y el brillo de la luna y su condición de perigeo y apogeo son muy importantes a la hora de determinar elementos muy decisivos, por ejemplo, en temas que tienen que ver con elecciones, es decir, en cartas selectivas. Tratamos de evitar en la medida de lo posible que Lilith se encuentre que la luna se encuentre en su apogeo. El perigeo tampoco es recomendable, pero tiene otras connotaciones. Y cuando lo estamos viendo en cartas, pues la velocidad de un planeta siempre nos está indicando su grado de vitalidad y su fase correspondiente. Entonces, desde un punto de vista técnico, sería muy prolijo explicar de qué manera el apogeo y el perigeo lunar influyen en la descripción de un tema, ya sea un tema de interrogación, puede ser una carta horaria, es una carta natal, es una carta predictiva de índole que sea, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues debemos dejar aquí eso. Pero hay que decir que Lilith es mucho más que lo que indica la exégesis contemporánea de ese mito. Porque hay que tener en cuenta que la astrología moderna es básicamente una astrología mitológica. Una astrología mitológica desconectada de sus fuentes. Claro, esa desconexión de sus fuentes no es porque lo digan, o sea, es porque ellos mismos lo reconocen, se indican, de acuerdo, que la raíz de la astrología pues, está obsoleta o debe ser revisada. Entonces eso implica necesariamente un corte, ¿no? Entonces, la astrología moderna, pues podríamos decir que está bajo la influencia de Lilith, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está viviendo precisamente una división, está viviendo una cesura, está viviendo un corte que se corresponde a una secuencia de castigo que en último término es autoinculpativo, ¿no? Está viviendo un proceso, ¿de acuerdo?, vinculado a la gestión del goce en sus propios síntomas. Prefiere morir gozando
a crecer esforzándose o tratando de fertilizarse a partir de sus fuentes.